Bueno, entonces, iniciaremos con lo siguiente. Recuerden que para una función dada, vamos a suponer que aquí tenemos nuestro eje de las Y, nuestro eje de las X. Hay alguien que no se le ve la pantalla. Bueno, pero ahí ya creo que es problema de conexión de él allá. Aún no se ve. Aquí tenemos nuestro eje de las Y, nuestro eje de las X. Y recuerden que teníamos una función aquí. Entonces, queríamos encontrar la derivada de la función en un punto, digamos aquí, que correspondía al punto donde x era igual a. Y aquí quedaba, por aquí, vamos a suponer, aquí está el punto. Y el punto que correspondía a A en la función era la imagen, que era f de A. Entonces queríamos encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto dado. La pendiente de la recta tangente. Voy a hacerlo de nuevo. Pero algo Profe, más perdona la básico. interrupción. ¿Sí? El compañero César Pacheco pues tiene problema de conexión y no se puede conectar. Bueno, ya saben, le dicen que asista los recursos de la semana 8 Ya, o los profe. recursos o el video en sí, la grabación Ah, de la vale. clase. Entonces, supongamos que tenemos aquí una función y que aquí tenemos el punto A y su imagen f de A. Y recuerden que la derivada de f era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Esta es la recta tangente. Entonces, la pendiente M, la pendiente de esa recta, este punto que aparece aquí, era el punto A, f de A. Entonces, la pendiente de esa curva venía dada por la expresión el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante, que era f de A más h, menos f de A sobre h. ¿Listo? Esa era la definición de derivada, y para esa pendiente había una notación especial como dependía de la función y, y del punto A, entonces era denotado f' de A. ¿Listo? Entonces la ecuación de la recta tangente venía dada por y menos y0 igual a m sub t por x menos a, perdón, x menos x0, pero y venía siendo, perdón, y sub 0 venía siendo f de A, y quedaba f' de A por x menos a. Esta era la ecuación de la recta tangente en la forma punto pendiente. Ecuación de la tangente. Tangente a f en el punto A, f de A. Eso ya debía haberlo explicado en un video antes. Y bueno, pero fíjense que ahí está para un valor A, un valor A fijo del dominio de F, en el cual el límite existe. Entonces, si consideramos, vamos a hacerlo aquí al lado, vamos a considerar ahora un valor X cualquiera. Digamos, un X cualquiera aquí del dominio de F, entonces también podemos encontrar la pendiente de la recta tangente a ese punto. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que f' de x es el límite cuando x tiende a, perdón,
h tiende a 0, h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Para x, eh, donde el límite existe. Entonces, eso me define en realidad una nueva función. Esta es una función y igual f' de x. Tenemos una nueva función a partir de la función de f. A partir de la función f tenemos una nueva función, que es la derivada de f en un punto arbitrario x. Entonces, nos preguntamos, entonces, dada un dominio de la función, ¿en qué punto siempre existe la derivada? Bueno, hay distintas notaciones para la derivada de una función. Por ejemplo, para f de x igual a x al cubo, x en r. Vamos a ver cuánto es f' de x. Igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Esto es el límite, cuando h tiende a 0, queda x más h al cubo menos x al cubo sobre h, reemplazando a f. Queda el límite, cuando h tiende a 0, y x más h al cubo, ¿cuánto es? Productos notables. Que la primera al cubo más la Primero al cubo, segunda, 2 veces la primera por el No, segundo al cuadrado. más 3 veces el primero al cuadrado por el 3 veces, segundo. 3 veces. más 3 veces 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. más el Exactamente. segundo al cuadrado. Más segundo al Menos cubo x al cubo sobre h. sobre h. Aquí cancelo x al cubo, Ahí me voy a poner está 6. y cancelo un h. Ajá. Y queda el límite, cuando h tiende a 0. Bueno, factorizo el h mejor. Queda 3x al cuadrado más 3xh más h a la 2. Antes de cancelarlo, no voy a pensar que fue que lo eliminé hacia la loca. No, sí, sí, eso está H. bien, tío. Queda el límite, cuando h tiende a 0, queda 3x al cuadrado más 3xh más h a la 2. Entonces reemplazo aquí 0, 0 y me queda 3x al cuadrado. Entonces, la derivada de f viene dada por 3x al cuadrado. Y vemos entonces que existe para todo x en R. La derivada de la función x al cubo es 3x al cuadrado. Como una fórmula que se verá más adelante o que alguien ya la vio para la regla de la potencia. Ya vamos a estudiar una regla más general, pero se demuestra de la misma manera, a través del límite. Así que todas las fórmulas que conocen son demostradas a través del límite. Solamente que no vamos a hacerlo siempre por límite, sino que ya hay una regla general establecida para no perder tiempo haciendo el límite. Claro, claro, porque ya uno deriva de uno, ¿verdad? Ujú. Ya no tiene que ser el cálculo límite, sino que ya hay una regla general. Bueno, hay notaciones distintas. Hay textos que usan notaciones diferentes. Y bueno, las derivadas, notaciones. Rojo, notaciones. Las distintas notaciones son las siguientes. Aquí f', dada y igual a f de x. La derivada
en un punto X, cualquiera, donde la derivada exista, es representada por y', el cual es la misma f' de x, y el cual también denotada por dy de x, derivada de y con respecto a x, o la derivada de f con respecto a x, o la derivada con respecto a x de f de x, o también de f de x, o también de su x de f de x. Cualquiera de las notaciones podrá ser usada, pero hay símbolos los cuales me parecen un poco más apropiados, que son estos de aquí. Para mí me parecen, bueno, mi manera de ser. Este de aquí son uno de los más usados, al igual que este y este los más apropiados. Perdón, el último. Estoy haciendo este de aquí. Pero casi siempre los textos utilizan estos dos, los dos primeros. Los tres primeros son los que más aparecen, entonces son los que vamos a usar durante el curso. ¿Listo? Otra notación para evaluar la derivada en un punto A, para la notación. Este símbolo llamado por bueno, en realidad es el símbolo introducido por Leibniz. Símbolo de Leibniz. ¿Listo? Y es un sinónimo de f', pero bueno, tanto hace. Para la derivada podemos también escribir de y de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de y, perdón, delta de y sobre delta de x. Y para evaluar la derivada en un punto, f' de a significará la derivada de y con respecto a x evaluada en x igual a. Así o f' de a con una barra igual de y de x. A veces lo colocan así. Corchete del lado derecho. Bastante así. Entonces, vamos a ver la continuidad, que la derivabilidad. A ver que la derivabilidad implica continuidad. Ese será un teorema. Dice que si supongamos que f es una función con un dominio dado, entonces lo que me dice el teorema es lo siguiente. Si f es derivable en x igual a, entonces f es continua en x igual a. Es decir, donde ella es suave, derivable es que ella sea suave, oyeron, que sea del tipo la función que yo dibujé aquí. Una función que no tenga cambios abruptos, ni se rompa. Si ella es suave, lo suficientemente suave, entonces es derivable. En ese punto donde ella es suave. Entonces, para ver esto, tenemos que mostrar que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, ¿cierto? Entonces, para ello, ¿cuánto me da f de x menos f de a para x distinto de a? Esto es lo mismo que f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a. ¿Cierto? Porque ahí cancelo siempre que x sea distinto de a.
Entonces, cuando tomo límite, cuando x tiende a f de x menos f de a, y este lado me queda el límite de producto de f de x menos f de a sobre x menos a por el límite cuando x tiende a de x menos a. ¿Pero cuánto me da el primer límite? Esa es justamente la derivada, la otra definición de derivada que se tiene. Y esto es f' de a. Y el otro límite me da 0. O sea que este límite es 0. Pero el límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Y el límite de una constante es 0. Entonces paso esa expresión para el otro lado y yo tengo que límite de f de x cuando x tiende a es 0. Perdón, f de a. Y luego f es continuo. F de a. Y por lo tanto la función es continua. ¿Dudas, preguntas? Yo. Profe, pero, o sea, la derivada no significa es como tipo derivar X, ¿no? Según lo que yo entiendo. Derivar x. Eso es lo que yo tenía entendido como pues derivada de 3x al cubo, tipo así, o sea, ecuaciones así, ¿me entiendes? Según lo que yo entendía, y derivada y que cuando X tiende a algo. Ajá. Ya explicamos lo que significa la derivada. Sí, sí, o sea, sí, eso lo entiendo, pero estoy confundido. Ahorita yo tengo que ver eso Estamos bien. hablando, es que son dos temas distintos. Está derivada y continuidad. Estamos viendo que todas las funciones que son derivables, esto es lo que acabo de mostrar, que toda función que es derivable en un punto, también tiene que ser continua en ese punto. Es decir, que para una función en el cual tiene recta tangente, también debe ser continua, así como se muestra la gráfica aquí. La función donde existe la recta tangente es continua. Esa que mostré allí es continua en todos los puntos, porque ya la tangente la puedo encontrar en cualquiera de los puntos de la curva. Y por aquí, no importa en qué punto encuentre la recta tangente. Por ejemplo, esta otra que encontramos aquí. Ejemplo. Para f, la función x al cubo. ¿Cuánto me da f'? 2x al cuadrado. 3x 3x. al cuadrado. 3x al Existe, cuadrado, sí. perdón. Esta función existe para todos los puntos. Otro real y claro. Existe Ajá, eso es lo que yo le digo, profe. para todo x igual a en R. O sea que ya es continua en todos los puntos. Como nosotros ya sabíamos eso. La gráfica de la función x al cubo, vemos que la gráfica no se rompe en ningún punto. ¿Sí? La gráfica de la función x al cubo es de esa manera. Fíjense que ella es lo suficientemente suave, o sea que la recta tangente existe en todos los puntos, en ese punto, 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 en ese punto. En todo punto yo puedo encontrar recta tangente. Cualquiera de los puntos. Por lo tanto, la función es continua en todos los puntos, porque la derivada existe en todos los puntos. Pero ahora sí le entendí esa parte de cuando se refería que era continua en todos los puntos. Estaba confundido. O sea, por ejemplo, una función como la función parte entera no tiene derivada. Vamos para allá. Ejemplo, considere f de x igual valor absoluto de x. Vamos a encontrar la derivada en x igual 0. ¿Cuánto Esa da? función tiene pico.
f' ¿Cierto? de 0. Ya vamos para allá, calma. Al límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 por la definición sobre h. Eso me da el límite. Cuando h tiende a 0, aquí queda valor absoluto de h menos valor absoluto de 0 sobre h. Y eso me da el límite. Cuando h tiende a 0, valor absoluto de h sobre h. Cuando h tiende por la derecha, es decir, h positivo me da h sobre h, porque el valor absoluto de h es h. Entonces me da 1 si h tiende a 0 por la derecha. Y menos 1, quedaría menos h arriba, sobre h se cancela, si h tiende a 0 por la izquierda. Entonces da 1 menos 1, el límite no existe. Profe, se acercó mucho la pantalla, bro. La suya. Esto se me ve grandote y no lo puedo encoger. Entonces por la derecha da 1, por la izquierda da menos 1, entonces el límite no existe, entonces f' de 0 no existe. Pero eso no quiere decir que no sea continuo. El teorema me dice que si es derivable, es continuo. ¿Listo? La derivada de esta función no ¿Cómo así? existe. ¿Cómo así? ¿Cómo El acabo de teorema decir? dice derivabilidad. Vamos a hacer la salvedad. No, pero eso no, eso no quiere decir que no sea Que la continuo. función no sea continua. O sea, pero si, pues ahí vemos que el límite Derivable, en X igual a 0, derivable implica continuo. Es recíproco, es falso. ¿Listo? No se da. Continua no implica que sea derivable. Por ejemplo, esa función valor absoluto ya es continua. Es entendí. continua, pero no es derivable. O sea, si yo tengo derivable, sí puedo garantizar que es continua, pero si tengo continuidad, no puedo garantizar que sea. Ella es continua porque su gráfica no se rompe, pero no es derivable en x igual 0. ¿Sí? Esa sería la función valor absoluto. Profe, y eso no funciona con las funciones atrás. Lo mismo pasa, las funciones a tramos son discontinuas en esos puntos. Vamos a ver una función. ¿Cuál es? Continua. Por ejemplo, consideremos la función. Tenemos la función. Está 1, está menos 1. ¿Ves? Esta es la función, habíamos dicho que era la función y igual a la función de Heisenberg. Entonces, esa función es derivable ¿en qué punto? O sea, en los puntos diferentes a 0, ¿no? En los puntos diferentes a 0, exactamente. H' de x existe para x mayor o x distinto de 0. Eso me implica enseguida que h es continua. Es continua en x distinto de 0. ¿Y en dónde no es discontinua? Ahora, discontinuidad En, sí implica no diferenciabilidad. Es decir, no continua sí implica no derivable. ¿Listo?
El recíproco negativo, bueno, contrarrecíproco se llama eso. Implica, vale, ¿entiendes? Perdón, no continuo implica no derivable. Y derivable implica continuo. Pero continua no implica derivable. Aquí entonces ya discontinua, no es continua. Ya no es continua, no continua. H de 0, no H no es continua. O es discontinua en x igual 0. Me implica que H no es derivable en ese punto. Es derivable. En x igual 0. ¿Estamos ready? Claro, profe, claro. Profe, por favor, pueden coger la pantalla para tomar una captura todo. ¿Puedes tomar captura todo? Les queda el video allí, pues. Sí, pero, o sea, en el video no se vería la pantalla completa. O sea, toda la pizarra. Allí está la pizarra. Gracias, Otro profe. paso en el que deja ser derivable una función es Pero donde la déjalo así donde tangente sea sea todito. vertical. Dale un día Eso más. es lo más grande que puede estar. Lo más pequeño. O sea, O sea, desde el inicio, ya, ajá. ahí está desde el inicio. Le volteo la tabla que se saca todo. Ahora sí, ahí. Listo. Gracias, profe. Ok. Yo, ¿me puedes hacer favor de mandarla? A Prip, si quieres. Se va a pasar la hoja. Y entonces, bueno, pues continuamos con el siguiente. Bueno, ¿cuándo deja de ser derivable una función? Una función deja de ser derivable cuando tiene un pico. Entonces, poner aquí. Cuando ya tiene un pico, así como en el caso de la valor absoluto. Pico. Si desde la forma, de esa forma de allí. O cuando tiene una tangente, bueno, una discontinuidad, continuidad implica que ella es no diferenciable, digamos aquí, y de pronto aquí, de punto, que x es igual a, y aquí sería el punto, que x es igual a, o donde una tangente es vertical, desde las x, desde las y aquí, por ejemplo, aproximadamente así. La tangente en este caso quedaría y así. Tangente vertical, recuerden que la tangente está definida para las pendientes de 90 grados. Bueno, listo, eso sería todo en relación a la no diferenciabilidad. Es raro si nos encontraremos con este caso, pero aún así podemos encontrarlo. Sí, eso estaba viendo yo. Entonces, vamos a ver, continúa. Cuando deja de ser derivable una función gráficamente, ejemplos de funciones derivables y cálculo de derivadas. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplos. Ejemplos de funciones derivables y el cálculo de derivadas. Entonces,
Vamos a comenzar con la más sencilla. 1. ¿Cuánto es la derivada de una constante? No es la misma constante. Igual 0. 0. ¿Por qué 0? Aquí tengo la gráfica, si vamos a hacerlo gráficamente, no voy a resolver el límite. No voy a resolver el límite. La función es aquí C. ¿Cuánto es la pendiente? Digamos que un punto aquí A. Punto A. ¿Cuánto es la pendiente a la recta tangente de esa curva? 90. No, la recta tangente, ¿cuánto es a esa recta? La recta tangente de una recta es ella misma. 0, profe, no. Pero la pendiente es el ángulo de inclinación. 0, profe, no. ¿Sí? El ángulo de inclinación en cualquier punto es 0. Entonces, tangente de 0, que es la pendiente, da 0. No importa cuál sea el punto, siempre será el ángulo de inclinación 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente, y eso será f' en A, siempre será 0. Entonces, f' de x o f' de A, pero A puedo tomar x, la variable en general. A no juega ningún papel. A puede ser cualquier x. Entonces, f' es 0. Allí tenemos la pendiente de la recta tangente de esa recta o la regla de derivación para la constante. No importa cuál sea la constante. 2. La pendiente dada f de x igual a x. Aquí en este caso tenemos la recta y igual a x. ¿Cuánto es la pendiente de la recta tangente de una recta? Profe, no es 1. 0. Es el ángulo de inclinación aquí es 45 grados. Si yo tomo un punto A aquí, A, y aquí estaría f de A, que es A también. Profe, no es 1, profe. ¿Cuánto vale la tangente? 1. La pendiente, ¿cierto? Es la tangente del ángulo, es 45 grados. ¿Eso da cuánto? 1. 1. Pero recuerden que la pendiente representa f' de A. O sea que la derivada en cualquier punto A vale 1. Entonces, f' de x, no importa cuánto vale x, da 1. Y obtenemos la de x. Da 3 dada f de x igual a x a la n, con n natural. Se puede mostrar, en realidad todo se puede mostrar a través del límite. Allí hice los dos primeros gráficamente para evitar el límite, pero se puede mostrar a través del límite. Este se puede mostrar a través del límite e inducción que f' de x es justamente n x a la n menos 1. ¿Listo? Allí yo tendría la regla de derivación para la potencia de x. ¿Qué más? ¿Qué otra regla? La de las funciones trigonométricas básicas. Las funciones trigonométricas básicas. ¿Cuánto vale dada f de x igual seno de x? Vamos a encontrar f'. ¿Cuánto da f' de x? Por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. Esto da el límite cuando h tiende a Eso puede 0. mostrar cuál es la derivada del seno. ¿Sí? Aquí lo vamos a demostrar justamente. Ah, sí. Seno de ángulo doble. Recuerden que seno de A más B. Seno de A más B.
es seno de A coseno de B. Seno de A coseno de B más, al contrario, seno de B coseno de A. Uso esa identidad aquí. Nos quedaría entonces seno de X coseno de H más seno de H coseno de X menos seno de X sobre H. Ahora voy a asociar aquí los senos de X, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Queda seno de X que multiplica coseno de H menos 1 más seno de H coseno de X todo sobre H. Y esto es igual al límite. Cuando H tiende a 0 voy a repartir el denominador y reparto el límite. Profe, coseno de H menos 1 sobre H no es una propiedad. ¿Cómo? Coseno de H menos 1 sobre H no es una propiedad. Ya vamos para eso. Y aquí queda coseno de H menos 1 sobre H más el límite cuando H tiende a 0 de seno de H sobre H por coseno de X. Fíjense que estas expresiones no dependen de H, entonces pueden salir fuera del límite. No dependen, son unas constantes. Queda seno de X por el límite cuando H tiende a 0 de coseno de H menos 1 sobre H más coseno de X por el límite cuando H tiende a 0 de seno de H sobre H. Ya habíamos mostrado, bueno, se había mostrado en teoría que este límite es 0. Los límites trigonométricos y este límite es 1. Entonces esto da coseno de X por 1 que da coseno de X. Entonces allí mostramos que la derivada con respecto a X de la función f, que es seno de X, es ¿cuánto? Coseno de X. Coseno de X. Y tenemos otra regla. Se puede mostrar también. Profe, Se puede mostrar que la derivada con respecto a X de coseno de X es menos seno de X. Listo, ya para la tangente, la vamos a ver ahorita, vamos a ver unas reglas más. Y para las funciones exponenciales, vamos a ver otras cosas también. Entonces, ya vamos entonces, ¿listo? Hay algunas reglas adicionales, que son las siguientes. Son las reglas de las derivadas para la suma, para el producto y para el cociente. De ello tendremos las derivadas de las siguientes funciones. Reglas generales. profe, estas reglas generales también se conocen como de cadena. ¿Cómo? Las reglas generales, profe, también se conocen como de cadena. No, todavía la regla de la cadena estamos lejos de la regla de la cadena. Bueno, estamos lejos, estamos enseguida, en realidad a un paso de la regla de la cadena. Estas relaciones generales son derivadas del límite. Básicamente, ¿oyeron? Entonces no las voy a mostrar. La 1. La derivada con respecto a X de una constante. Bueno, ya la mostramos que es 0. La derivada con respecto a X de una potencia de X es nx a la n menos 1 siempre que n sea un natural. Después lo vamos a extender para los enteros y después para los reales. La 3.
que la derivada con respecto a x de una suma de f de x más g de x, en realidad una constante por una función es la constante por la derivada con respecto a x de la función. La otra, la 4, la derivada con respecto a x de la suma o la resta es la derivada con respecto a x de la primera función más o menos la derivada con respecto a x de la otra función. ¿Y cuál es la otra? La resta, bueno, listo, la resta. Y está del producto, del cociente, bueno, de las funciones exponenciales. Después sigue La de el X, ¿no? O sea, no es que la derivada de la primera por la segunda es intelectual. esa parte creo que les va a tocar a usted. La de la multiplicación y la de división. Sí, señor. Multiplicación y división. Se divide básicamente, las reglas se dividen en tres. Las reglas de las funciones básicas, que son la constante, las potencias de x, múltiplos de ellas y sumas de ellas. Después derivada de del producto y del cociente. Y por último, en regla de la cadena. Ya estaré colgando esos videos en la plataforma. Por el momento vamos a terminar aquí de encontrar ejemplo. Ejemplo 1. Encuentre, encontrar, intentando entrar a clase, encontrar la derivada con respecto a x de x a la 8, 12, x a la 5, menos 4x a la 4, 10, x a la 3, menos 6x, 5. Encontrar la derivada de esa función. Entonces, por la regla de la suma y la resta, eso será igual a la derivada con respecto a x de x a la 8 más la derivada con respecto a x de 12 x a la 5 menos la derivada con respecto a x de 4x más la derivada con respecto a x de 10x a la 3 menos la derivada con respecto a x 6x más la derivada con respecto a x de 5. Para iniciar lo tenemos que hacer así. Ya después que nos vayamos volviendo expertos, podemos agilizar más las operaciones. Por el momento, paso a O paso. sea, ahí lo hacíamos porque estamos comenzando, sí, pero allá, o sea, después podemos colocar solamente, o sea, la derivada. Directamente, exactamente. Aquí todavía no resuelvo nada. Aquí la propiedad de la constante por la función, sale la constante. Derivo la función, que es x a la 5. Aquí también saco la constante derivada de la función. Y también con la constante derivada con respecto a x de la función. Y también sale la constante derivada con respecto a x de la función, más derivada de una constante. Y listo, ahora sí aplico las propiedades. La derivada de x a la 8, 8x a la 7. 8x a la 7, ¿cierto? Es igual, 8x a la 7 más 12. ¿Cuánto la da la de x a la 5? 5x a la 4. 5x a la 6, A la 4. 4. No, bro. ¿Cómo? De 5x a la 4. Le sumó 1, bro. X a la 4. 5x a la Sí, 4. sí, es a la 4. X a la 4, tienes razón. Solo para ver si estaban pendientes. Aquí es 4 x a por la 1. 4 también. Ah, Ok, ese x a la aquí 4 queda también. 4. X a la 3 4x a la 3. queda 10.
por 3x a la 2, menos 6, y aquí queda 1, No, más solo 0. Y allí simplifico, ya queda 8x a la 7, más 60, x a la 4, menos 16, x a la 3, más 30, x a la 2, menos 6. Y esa vendría siendo la derivada. Paso a paso, haciéndolo paso a paso. Si van a hacer los ejercicios, profe. Sí, en teoría son así, pero tienen alguna cosita que, por ejemplo, el siguiente, vamos a ver. Además de derivar, deben interpretar a veces. No es solo derivar a la loca, tienen que recordar qué es lo que significa la derivada. Además de derivar, tienen que saber qué significa eso. Encuentre los puntos donde sobre la curva, sobre la curva, sobre la curva, y igual x a la 4, 6x a la 2, 4, donde la tangente es horizontal. Esos puntos son importantes, no importa cuál sea la función o cuál sea la aplicación. Ya veremos por qué son importantes. O bueno, ¿alguien me quiere explicar por qué son importantes los puntos donde la tangente es horizontal? Profe, no es porque Ajá. Yo tengo una curva, pongamos que tenemos aquí x, y, supongamos que tengo mi curva aquí, y igual a f de x. ¿Y sobre qué punto es la tangente horizontal? La tangente horizontal sobre este punto. Aquí la tangente es así. Y aquí la tangente es así. ¿Estamos? Ujú. ¿Qué puntos son esos de la función? Donde la función tiene un máximo y un mínimo. Claro. Entonces, en ese sentido, para determinar máximos y mínimos, es importante encontrar los puntos donde la tangente es horizontal, o la pendiente de la recta tangente es 0, o la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es 0. ¿Listo? Claro. Entonces, vamos a encontrar aquí a y' y a verificar dónde la tangente es horizontal, o donde la derivada es 0. Eso se traduce, la derivada igual 0, donde la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Cuánto me da y'? Me da 4, x a la 3, menos 12x, derivando directamente. Bajo el 4, queda x a la 3, bajo el 2 que multiplica 6 da 12, queda x a la 1, y la derivada de 4 es 0. Y como la derivada representa la pendiente de la recta tangente, debo encontrar dónde es igual a 0. Listo, entonces resuelvo la ecuación. 4x al cubo menos 12x igual 0. Esos puntos vendrían haciéndose corresponder a un punto de, digamos aquí, x1 y a un punto aquí, x2. Esta no es la gráfica de la función. ¿Oyeron? Estoy simplemente haciendo un caso general. Suponiendo que ahí está un punto x1 y un punto x2. Esto aquí factorizo 4x, multiplica x al cuadrado menos 3 igual 0. Eso es factor común. Y queda aquí x igual 0. O raíz de x 3. al cuadrado igual 3. 23. Entonces queda x igual 0. Saco raíz cuadrada aquí, queda raíz cuadrada de x al cuadrado. Más o menos raíz de 3. Fruto de x, raíz de 3. Entonces queda x igual 0 o x igual a más o menos raíz de 3. Hay 3 puntos. No sé cómo es la gráfica, pero me pidieron encontrar los puntos donde la tangente es horizontal.
La tangente horizontal en x igual 0, x igual raíz de 3 y x igual menos raíz de 3. ¿Listo? Ya después veremos cómo determinar si es un máximo o es un mínimo. Aún estamos, digamos, empezando a estudiar derivadas. Y en ese sentido de determinar máximos y mínimos, podemos resolver problemas de aplicaciones sobre optimización, que es, digamos, que el fin de estudiar cálculo diferencial. Problemas de optimización. ¿Cómo determinar el máximo y un mínimo de un problema físico o de la vida cotidiana o real, de ingeniería, física, biología? Hay muchas aplicaciones en realidad. Bueno, listo. Dice que no es solo derivar. Vamos a hacer otro ejemplo, se lo voy a dejar. ¿Sí? Es también sobre física. Dice lo siguiente, la ecuación de una partícula, bueno, de movimiento de una partícula es S, ahora le cambiamos las variables, pero no influye en nada. Aquí Y hace las de S y T va a ser las de X. Solamente que S viene por la palabra space, T por la palabra time. Space, T al cubo. space, espacio. Sí, Sí, es lo mismo, para que estoy en inglés. bilingüe. Ojalá. Más 4. Entonces la posición de la partícula viene dada por esa función. Donde aquí S se mide en centímetros y T se mide en segundos. Es indispensable las unidades para determinar, pues, la posición. Dice hallar la aceleración como función del tiempo. ¿Cuánto vale después de 2 segundos? ¿Cuánto vale A? 2 segundos. 2 por A. Igual Pero, 2. o sea, cuando nos dicen cuánto vale después de 2 segundos, primero tenemos que derivar y después Exactamente. incluir ese valor ahí. Primero, la Tiene que velocidad. ser así. Tiene que La ser así velocidad. para que el tiempo me dé al La cuadrado. velocidad vendría siendo la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuánto primero tenemos que encontrar la velocidad? Para encontrar la aceleración tenemos que encontrar la velocidad. Y para encontrar la velocidad tenemos que encontrar la derivada del espacio. Aquí nos dicen que el espacio S viene dada por esa expresión. O sea que podemos derivar. ¿Cuánto vale S entonces? Perdón, B. Daría 6 T al cuadrado menos 10T 10T más 3. más 3. ¿Listo? La derivada de T es 1. La derivada de 4 es 0. Ahora, ese sería B o B de T. B igual B de T es 6T cuadrado menos 10T más 3. Ahora, para hallar a A, derivo a B con respecto a T. 12T Daría 12T Más menos 10. menos 10. Exactamente. Y listo, ahora, ¿cuánto vale A en 2 segundos? 12. Sería 12 por 2 menos 10. ¿Y eso da cuánto? 24 menos 2. Da 14. ¿Y 14 qué? ¿En qué se mide? Segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. No.
Pero, ¿Qué profe, es esa eso? es la vaina. Porque, La o sea, cuestión es, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver. Recuerden que en el cociente f de x menos f de a sobre x menos a. O Esas sea son que las solo, unidades de la pendiente. o sea que ¿Recuerdan? primero derivo y ya después reemplazo, profe. Sí, calma, calma. Te estoy explicando las unidades. Ya ahí tenemos el resultado. Las unidades son las unidades. Esto es el delta de y sobre el delta de x. Bueno, de hecho, esto lo había explicado en uno de los videos. ¿Cómo se encuentran las unidades? Las unidades de medida son las unidades de medida de y, la de la derivada. Para la derivada, las unidades de f' de a son las unidades de medida de y sobre las unidades de medida de x. Entonces, para la velocidad, ¿cuáles son las unidades de medida de la velocidad? Metros por segundo. metros por segundo. Centímetros por segundo, porque las unidades de medida de s son centímetros. Y las de t, entonces, las unidades de medida de b, viene siendo las unidades de medida de s sobre las unidades de medida de t. Eso es centímetros por segundo. ¿Listo? Y para la aceleración, serían las unidades de medida de b sobre las unidades de medida de t. O sea que serían centímetros cuadrados sobre, perdón, centímetros sobre segundo cuadrado. Esta parte yo la expliqué en uno de los videos. Si no han asistido a esos videos, grave, no sé ni para qué los hice. No, o sea, sí. Ahí yo expliqué cuáles son las unidades de medida de la velocidad. Listo, entonces allí tendríamos la velocidad justamente después de 2 segundos de iniciado el movimiento. Bueno, entonces dejamos allí. Continúan estudiando esa parte. Pero una pregunta. ¿Sí? ¿Usted ha subido este video a YouTube, bro? Sí, voy a subirlo a... Sí, porque me parece interesante, resumido casi. De hecho, hago otros ejercicios más interesantes en los videos del canal, pero bueno, ustedes allí. Asístanos, por favor, para que no aprovechen ese material. O sea, sí, Bueno. eso está muy bien, sino que ajá, como acá uno puede hablar y esa vaina. Sí, pero por las preguntas que hicimos en la clase, entonces, para uno más o Ok. menos. Sí, Right. la idea de la clase es eso. Estar De pronto esté bien hecha la clase, pero ajá, de pronto a alguno le queda una duda. Profe, y usted había subido los primeros videos de derivada, donde usted daba una introducción a la derivada. Profe, esos videos no me deja reproducirlos en la plataforma. Yo los estaba reproduciendo al rato con algunos compañeros y reproducen normal. Bueno, a mí todavía me sale ese error, profe. A mí De pronto es la conexión que tengas allá. O trata de buscarlos en el canal. En YouTube, ¿dónde salen así Ajá, rapidito? no, yo lo tengo en YouTube, pero me refiero a que otros compañeros también pueden presentar ese fallo por la plataforma. ¿Quiénes presentan ese problema? Almanza, profe. Por Yo el intenté vérmelo y no pude reproducirlo. Vamos a compartirlos aquí a ver qué sí. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Segundo. Profe, ¿parcial para qué día? ¿El viernes o el miércoles? Es para... creo que lo dejaremos para miércoles. Bueno, yo sí que fue. Ey, quita el coronado ese. ¿Vale? Coronado. Es Francisco. C 4K. Voy a grabar la grabación para que no se... 4K.